¿Qué te llevó a escribir realismo social? ¿Ya arrancamos? Sí. Sí. Pues, a ver, a mí me parece que es muy difícil igual ser realista. Yo creo que uno en el esfuerzo de ser realista acaba agregándole algún adjetivo, es decir, se vuelve realismo social o realismo sucio, o realismo mágico, siempre en el intento de capturar o captar la realidad como es, termina uno fracasando y dándole su propia mirada, su propio tono. Y entonces creo que es muy difícil llegar al realismo, pero el realismo social que puede haber, por ejemplo, en un libro como el libro de la envidia, es sobre todo la reconstrucción de cómo funcionaba la sociedad en ese momento. A mí me interesa del realismo el intento de documentar lo que está pasando en una época o en una sociedad. Es decir, en ese caso en Bogotá, en el siglo XIX hacia el final, que era una sociedad muy, muy desigual, como creo que sigue siendo ahora. Ese fue como un minuto y hubo gritos y disparos. Fue realista la respuesta. Bueno, ¿y crees que es importante escribir sobre el realismo social? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante escribir sobre el realismo social, creo que es muy importante reconstruir la sociedad, recrearla, documentarla, creo que es la palabra exacta, es decir, dar muestras de qué es lo que está pasando con una sociedad, puede ser reconstruir una época como puede ser presentar esta época tal como es, eso implica cómo habla la gente, cómo se portan los diferentes tipos de personas, qué clase de personas hay en una ciudad, por ejemplo, o en una sociedad, qué clase de relación hay entre las personas, quiénes son los dueños de las cosas y quiénes los que tratan de enfrentarse a ellos. A mí me parece que eso siempre es importante, siempre cambia de alguna manera y siempre recuerda otros modelos de sociedad del pasado y recuerda lo peor o lo mejor de ciertos momentos de la historia. Estuvo más silenciosa, ¿no? Se perdió un poco la emoción. La emoción. ¿Cuál crees que es tu obra más influyente de este estilo y por qué? Yo creería que la más influyente es una que publiqué el año pasado, de 2016, que se llama Historia Oficial del Amor, que es la historia de mi familia contada hacia atrás, es decir, arranca en el año 2015 y termina en el año 1932, va contada hacia atrás. Y en ese empeño de narrar esa familia en este país, pues van apareciendo muchas cosas, muchas cuestiones políticas y muchos problemas sociales que siguen sin resolverse. Yo creo que influyente en el sentido de que ha tenido de pronto más lectores, más gente que ha estado pendiente y más gente que se ha sentido cercana a ese libro, o sea, lo ha atendido con más cuidado, ha visto lo que hace ese libro, que es eso que les estoy diciendo, que es reconstruir esa sociedad en sus problemas políticos y sus problemas sociales. Pero esto era más o menos como una autobiografía de tu vida en tu familia. Tiene mucho de autobiografía, de memorias, pero también tiene algo de reconstrucción de lo que ha estado sucediendo en Colombia en ese periodo de tiempo, desde 1932 hasta 2015, unos 80 y tantos años. Entonces se cuenta la vida, se cuenta lo que pasó en la familia, pero lo que pasó en la familia, como nos pasa a todos en Colombia, es muchas veces lo que pasó en Colombia. Es decir, a alguien que vivió el 9 de abril, eso fue lo que le pasó en su familia, o alguien que vivió la toma del Palacio de Justicia, eso fue lo que le sucedió en su familia. Entonces está muy ligado a la historia de Colombia, lo que pasa en ese libro. ¿Crees que las obras del realismo social han influido en el proceso de paz? Pues yo creo que han servido las obras del realismo social
para que el país sea más sano mentalmente. Es decir, si tomamos como cierto eso de que una persona sana es la persona que puede contar su propia historia, yo creo que es viable pensar que un país sano es el país que puede contar lo que le sucede. Un país que no está tan mal como parece, es un país que puede narrar lo que le ha sucedido. Y creo que Colombia tiene eso y que no se reconoce suficientemente. No se nota suficientemente que la televisión cuenta lo que nos ha pasado, el cine cuenta lo que nos ha pasado y los libros cuentan todo el tiempo lo que nos ha pasado, desde el narcotráfico hasta la guerrilla, hasta el paramilitarismo. Uno puede armar una biblioteca sobre Colombia muy completa. Y creo que todos esos libros son señales de sanidad mental, que en el caso de una sociedad de sanidad social es el esfuerzo de decir lo que nos ha pasado, de no callarlo, y quien quiera saber realmente lo que nos ha pasado, ahí está en las novelas, está en los libros de historia, está en las investigaciones de las ONGs, en fin, hay una cantidad de información al alcance de cualquiera, que lo único que falta es que todo el mundo lo sepa, que ahí ya está la información. Hay libros sobre el exterminio de la UP, por ejemplo, existen varios. Y entonces cualquier colombiano puede saber lo que ha pasado acá. Y creo que lo único que nos falta es, como nos falta con todos los libros, conectarlos con sus lectores. Pero realmente creo que el realismo social en los libros, el esfuerzo por contar lo que nos pasa, es señal de sanidad, y creo que sí ha servido para que muchos puedan hablar con la información en las manos. ¿Piensas que es importante que los estudiantes lean literatura colombiana del siglo XX? ¿Me lo repites? Es que eso por ahí oí un grito. ¿Que si crees que es importante que los estudiantes pues, de colegio lean literatura colombiana del siglo XX? Sí, creo que es muy importante que los estudiantes colombianos empiecen incluso a estudiar por el siglo XX, antes de empezar por los libros de historia de la conquista y de la colonia y de la independencia, de la república. Creo que es bueno empezar por lo que nos está pasando ahora. Es un poco lo que hace el libro de la historia oficial del amor, empezar por lo que está pasando ahora e ir viendo dónde empezó eso. Creo que uno está naturalmente mucho más conectado con su tiempo, con lo que le está pasando, con lo que ve, con su tecnología y su ciudad, que con el pasado, y que una buena manera de llegar al pasado es el presente, es ver dónde empezó todo lo que nos está pasando. Pues creo que el siglo XX además tiene una literatura colombiana extraordinaria que tampoco se reconoce lo suficiente. Hay una cantidad de autores alrededor, antes y después de Gabriel García Márquez, que son muy importantes y de una altura muy grande, y que no se pueden perder. Creo que si uno viera ese hilo de lo que está antes y lo que está después, tendría además un retrato muy completo del país. El siglo XX me parece que fue especialmente crítico y especialmente interesante en la literatura colombiana. ¿Qué piensas sobre la política en Colombia? Sobre la política en Colombia. Yo creo que la política en Colombia, o por lo menos el ejercicio de la política en Colombia, es igual de triste que el ejercicio de la política en el mundo en general. Creo que nuestros políticos, con notables excepciones de gente muy valiosa, están en un negocio muy concreto, que es el negocio del Estado, es decir, de tomarse el Estado como los piratas se tomaban los botines. Creo que eso es semejante en todas partes del mundo. Los políticos son en su mayoría esas personas que viven de ese dinero, del dinero del Estado, es decir, del dinero nuestro. Pero hay notables excepciones de gente que quiere usar la política como dice la política, como dice el diccionario, que es la política, es decir,
el ejercicio de transformar la sociedad, de mejorar la sociedad. Pero creo que en Colombia hay algo extra que no tienen muchos de los países, la gran mayoría de los países del mundo, y es que no ha sido posible librar a la política, al ejercicio de la política, de la violencia. Eso es algo extra, es algo que uno podría llamar colombiano, tristemente, y es que no se ha llegado a la conclusión de que la violencia no puede ser usada como arma política. Eso no se ha podido erradicar, y la prueba es que van 50 líderes sociales asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Entonces eso es una cuestión que es gravísima de la política colombiana y que tendría que ser la prioridad de todos en este momento. Es cómo hacemos para que la gente que no está de acuerdo pues no piense que la solución es matarse. Eso me parece que es lo que tenemos todos que pensar en este momento. ¿Por qué decidiste escribir sobre José Asunción Silva? Pues mira, eso es así, porque mi papá, que murió el año pasado, en mayo, siempre fue aficionado le fascinó un libro que salió en el año 1996 que escribió Enrique Santos Molano. Es la biografía de José Asunción Silva, que se llama El corazón del poeta, y es un libro de unas 1000 páginas, y las últimas 300 o 200 y pico prueban que José Asunción Silva no se suicidó, sino que lo mataron. Uno puede parecerle extraño o lo que sea esa versión de la historia de Silva, pero por lo menos es fascinante. Esas 200 y pico páginas de él demostrando eso, con pruebas. Fue hasta la casa de poesía Silva, que era la casa donde murió Silva, y allá reconstruyó el disparo. Fue obviamente con la policía, porque uno no podía ir por ahí disparando. Y a la hora en la que supuestamente se pegó el tiro José Asunción Silva, él disparó. Y por supuesto, como eran las 3 de la mañana, la Candelaria entera se despertó asustada. Ese, digamos, es el punto de partida de él para demostrar que es muy extraño que nadie en 1896, 100 años antes, haya escuchado el tiro con el que murió José Asunción Silva. Nadie lo escuchó. Y él dice, si 100 años después, 1996, cuando Bogotá ya era mucho más que una ciudad de campanarios, silenciosa, extraña, que la gente poco hablaba, una ciudad muy fría que era la de 1896. Si Bogotá en 1996 se despertó asustada a las 3 de la mañana por el disparo, ¿cómo es posible que 100 años antes, en semejante silencio, nadie haya escuchado el tiro? Y a partir de ahí él encuentra muchas más pruebas de que eso no fue un suicidio, sino fue un crimen. Y a mí ese libro le fascinó a mi papá, me lo hizo leer, yo le di muchas vueltas durante mucho tiempo, y en un momento dado pensé en un personaje de la Bogotá del siglo XIX, un personaje que existió, pero cuya única prueba es una caricatura. El personaje se llama El Loco Cacanegra. Hay una serie de caricaturas de José María Espinosa de personajes de Bogotá del siglo XIX. Hay una que es El Loco Cacanegra. Y a mí siempre me interesó ese personaje. Y luego de darle muchas vueltas, de pensar que a mi papá le interesaba esa biografía de ese tema, un día me pareció que una buena novela era que el Loco Cacanegra viera cuando matan a José Asunción Silva. Y esa es esa novela. Entonces, digamos, el impulso, que es la pregunta, y me alargué un montón, el impulso fue realmente escribir una novela a mi papá, la que él quería. ¿A quién consideras tu mayor influencia en el mundo de la literatura? Pues sabes que tengo muchos autores principales, autores que me influyen todo el tiempo, libros que se me vienen a la cabeza todo el tiempo mientras estoy escribiendo, pero creo que el artista principal para mí no es
un escritor de libros, sino un escritor de canciones, que se llama Paul Simon. Yo creo que su manera de hacer las cosas y como su lógica y los giros que tiene cada canción son como mi principal modelo, increíblemente. Pero no quiero con eso descartar a todos los autores que me encantan, desde, no sé, Alicia en el País de las Maravillas hasta Richard Ford. Es decir, desde Lewis Carroll hasta Richard Ford. Tengo muchos autores y si me tocara escoger, por ejemplo, un libro, escogería El Conde de Montecristo, por ejemplo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser escritor? Pues mira, yo creo que cuando estaba en el colegio disfrutaba en exceso las vacaciones. Me parecía muy triste cómo se iban acabando los días de vacaciones. Ya viene, ya queda solo 3 semanas, quedan 2. Iba en un conteo regresivo muy terrible, muy doloroso. Y disfrutaba mucho estar en la casa. Me daba un poco de culpa que todos iban a trabajar y yo me quedaba viendo películas y trataba de ver la mayor cantidad de películas que podía en un día. A veces lograba ver 6, a veces 5, era una cosa muy preocupante. Pero yo creo que lo mejor de ser escritor es que recrea ese modelo. Es decir, que estoy en la casa todo el tiempo. Me toca trabajar, por supuesto, para pagar la casa. Pero estoy en la casa organizado como yo quiero, en las horas que yo quiero, y ya no tengo culpa de estarlo haciendo porque me pagan un poco por hacer las cosas que hago. Es decir, trabajo, puedo estar pendiente de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá, en fin, me he logrado recrear esa tranquilidad y como esa felicidad de poder ver películas mientras uno almuerza. Pero al mismo tiempo estoy haciendo lo que quiero hacer y trabajando en lo que quiero hacer, y realmente escribir no es muy diferente de jugar. Yo creo que realmente es lo mismo, sino que lo que hace la gente es el juego de la gente que ya está muy vieja para jugar arrodillada, digamos, con carritos y con muñequitos. Entonces ya toca sentarse porque además hay, físicamente pasa que hay un punto en que las rodillas no aguantan tanto. Empieza uno a rasparse si sigue jugando. Pues a los 13 años ya le toca pararse y inventarse otros juegos, que es bicicleta o no sé, computador o lo que sea. Ya es muy difícil jugar en el piso. Entonces hay un punto en el que uno empieza a buscar las alternativas al juego, y a mí siempre me he sentido cómodo escribiendo. Creo que es algo en donde me siento, no sé, como la persona que soy, tal vez. Es un sitio en donde estoy cómodo. Nunca lo sufro, o sea, yo veo escritores que sufren mucho y dicen que es dolorosísimo escribir algo, pero a mí me parece que es muy cómodo, y que quejarse de escribir es muy chistoso porque no es, no sé, no es sembrar cultivos, ni es trabajar en una empresa de mudanzas, que eso sí me parece difícil. Esto es estar sentado ahí uno tranquilo. Bueno, ya para terminar, esto es casi que una pregunta por pura curiosidad. Bueno, es una pregunta por pura curiosidad. Sí. Es que, viendo pues, los libros que has escrito, las portadas, vimos que muchos tienen una segunda portada, o muchos la portada original es de personas, en vez de cabeza tiene una letra. ¿Esto a qué se debe? Mira, yo creo que todo sale de que a mí me gustan mucho los afiches de películas. Y entre los afiches de películas tengo un diseñador favorito que se llama Saul Bass, que es el diseñador de muchos afiches de películas de Hitchcock y de títulos, de comienzos, de créditos de películas, los títulos del comienzo, mejor, el director, el guionista, quienes actúan. Esos diseños de Saul Bass me gustan mucho, y tienen algo en común los diseños de él, y es la capacidad de, con muy pocos elementos,
captar todo lo que va a haber adentro de una película. Hay uno que pienso en este momento que se llama Anatomía de un asesinato. Ese afiche es extraordinario. Y desde que a mí me preguntan por las portadas de los libros, yo siempre busco algo que se parezca a lo que hace Saúl Vaz. Tengo un libro que se llama Autogol, cuya portada es prácticamente la misma de Anatomía de un asesinato, de Saúl Vaz. Y todos estos, que son los libros que llegaron a ser ya ediciones de bolsillo, los que tuviste, que son personas que tienen una letra en vez de la cabeza, son sacados de la idea de Saúl Vaz, pero lo que tienen es que el cuerpo cuenta la historia del libro y la letra, que es la cabeza, es la inicial del nombre del personaje. Pues estábamos pensando en la de que tú escribes en un periódico. En el tiempo. En el tiempo. Entonces no sé si quieras. Contarnos algo sobre eso. Sí. Que es importante eso. Pues mira, yo trabajo en el tiempo desde el año 2009. Antes, desde el 2000 hasta el 2012, porque hubo un momento en que se cruzaron los dos trabajos, trabajé en Semana y hacía la crítica de cine en Semana. Me retiré en el 2012, pero desde el 2009 he estado escribiendo una columna, ya no de cine, sino de política, en El Tiempo, y es una columna que sale todos los viernes. Y ha sido un trabajo pues muy diferente a ser crítico de cine. Digamos que el mayor riesgo de ser crítico de cine es que no lo quieran uno los directores de cine, pero ninguno va a mandarle un anónimo ni va a mandarle sí, un mensaje raro ni nada. Si acaso yo creo que lo peor que puede pasar es que lo miren uno feo, que no es tan grave. En cambio en la política todo es está muy exacerbado y porque hay mucha gente que depende de eso. Mucha gente que está en juego con la política, y entonces escribir la columna todas las semanas tiene esa tensión, que una semana lo odian a unos y la otra los enemigos de esos, pero es rico de hacer. A mí me gusta hacerlo por lo mismo que me gusta escribir las ficciones y las novelas, y es porque me gusta escribir e ir enlazando las frases y ir consiguiendo que digan exactamente lo que uno quiere decir es una satisfacción siempre. Entonces, a pesar de lo tenso que es escribir de política, a veces lo aburridor, porque la política no cambia mucho. Los mismos nombres se repiten y los mismos problemas vuelven crecidos. Entonces, a pesar de eso, es un trabajo que me ha gustado y que además me ha dado una dimensión que no entendía, y es cierto cariño por el tiempo. Es decir, mi abuelo, el papá de mi papá, fue el linotipista del Tiempo. Es decir, era el hombre que armaba el periódico cuando no había computadores ni programas de diseño, sino unas máquinas grandes que eran los linotipos, en donde se armaban los artículos letra por letra. Esto eran personas casi como monjes dedicados a armar letra por letra. Cada artículo eran sabios del lenguaje, pero además sabios de esa técnica. Eso era el papá de mi papá. Y el papá de mi mamá era un enemigo del Tiempo. Odiaba el Tiempo por ser un periódico sectario. Mi abuelo, por el lado de mi mamá, era un liberal, un político liberal, pero no estaba de acuerdo con ese lado liberal, que era el que usaba al periódico El Tiempo para conseguir lo que buscaba políticamente. Era el lado de Eduardo Santos, el abuelo del presidente, o tío abuelo del presidente. Entonces para mí es interesante haber terminado en ese periódico, porque tenía un abuelo que lo odiaba y otro que lo adoraba. ¿Qué te llevó a escribir realismo social?
¿Ya arrancamos? Sí. Sí. Pues, a ver, a mí me parece que es muy difícil igual ser realista. Yo creo que uno en el esfuerzo de ser realista acaba agregándole algún adjetivo, es decir, se vuelve realismo social o realismo sucio o realismo mágico, siempre en el intento de capturar o captar la realidad como es, termina uno fracasando y dándole su propia mirada, su propio tono. Y entonces creo que es muy difícil llegar al realismo, pero el realismo social que puede haber, por ejemplo, en un libro como el libro de la envidia, es sobre todo la reconstrucción de cómo funcionaba la sociedad en ese momento, qué es lo que está pasando con una sociedad. Puede ser reconstruir una época, como puede ser presentar esta época tal como es. Eso implica cómo habla la gente, cómo se portan los diferentes tipos de personas, qué clase de personas hay en una ciudad, por ejemplo, o en una sociedad, qué clase de relación hay entre las personas, quiénes son los dueños de las cosas y quiénes los que tratan de enfrentarse a ellos. A mí me parece que eso siempre es importante, siempre cambia de alguna manera y siempre recuerda otros modelos de sociedad del pasado y recuerda lo peor o lo mejor de ciertos momentos de la historia. Estuvo más silenciosa, ¿no? Se perdió un poco la emoción. La emoción. ¿Cuál crees que es tu obra más influyente de este estilo y por qué? Yo creería que la más influyente es una que publiqué el año pasado, de 2016, que se llama Historia Oficial del Amor, que es la historia de mi familia contada hacia atrás, es decir, arranca en el año 2015 y termina en el año 1932, va contada hacia atrás. Y en ese empeño de narrar esa familia en este país, pues van apareciendo muchas cosas, muchas cuestiones políticas y muchos problemas sociales que siguen sin resolverse. Yo creo que influyente en el sentido de que ha tenido de pronto más lectores, más gente que ha estado pendiente y más gente que se ha sentido cerca. A mí me interesa del realismo el intento de documentar lo que está pasando en una época o en una sociedad, es decir, en ese caso en Bogotá, en el siglo XIX hacia el final, que era una sociedad muy desigual, como creo que sigue siendo ahora. Ese fue como un minuto y hubo gritos y disparos. Fue realista la respuesta. Bueno, ¿y crees que es importante escribir sobre el realismo social? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante escribir sobre el realismo social, creo que es muy importante reconstruir la sociedad, recrearla, documentarla, creo que es la palabra exacta, es decir, dar muestras de que Cana a ese libro, o sea, lo ha atendido con más cuidado, ha visto lo que hace ese libro, que es eso que les estoy diciendo, que es reconstruir esa sociedad en sus problemas políticos y sus problemas sociales. Pero esto era más o menos como una autobiografía de tu vida en tu familia. Tiene mucho de autobiografía, de memorias, pero también tiene algo de reconstrucción de lo que ha estado sucediendo en Colombia en ese periodo de tiempo, desde 1932 hasta 2015, unos 80 y tantos años. Entonces se cuenta la vida, se cuenta lo que pasó en la familia, pero lo que pasó en la familia, como nos pasa a todos en Colombia, es muchas veces lo que pasó